Muy buen día, presidenta Jacobo del Noticiero en Redes. Hubieron dos temas recurrentes de la oposición durante la administración del presidente López Obrador, que fue la crítica primero al AIFA y también a la refinería de Dos Bocas. Con estos resultados que hoy se presentan, queda claro entonces que no fue un error cerrar el aeropuerto de Texcoco. Y la segunda, con lo que está pasando del otro lado del mundo, queda claro que no fue un error invertir en refinerías y apostarle a la soberanía energética. No solo no fue un error, fueron aciertos que han mostrado sus grandes beneficios para el país. Fue un acierto hacer el nuevo aeropuerto internacional de la zona metropolitana en Santa Lucía, que hoy es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y fue un gran acierto hacer la refinería Dos Bocas. Imagínense si tuviéramos que seguir importando 60% de la gasolina que consumimos o 70% del diésel. Hoy somos autosuficientes en diésel. El diésel que producen las refinerías en México cumple con la demanda. En gasolina todavía falta un 20%, considerando la refinería de Deer Park, porque también fue un acierto comprarla. Ahora hay toda esta cosa de que, lo he visto en redes, de que solo adquirió la refinería Pemex y ya no está funcionando la Deer Park. Como lo he dicho, este año tenía un mantenimiento programado, entonces pues está en mantenimiento programado una parte de la refinería Deer Park. Pero también fue un gran acierto. En esta situación actual estamos subsidiando o quitando los impuestos de la gasolina para mantenerla en 24 pesos. Queremos disminuir también el precio del diésel, ya hubo un primer acuerdo y vamos por un segundo acuerdo. Ya vamos a informar en qué monto queda el litro de diésel, porque llegó a estar en 30 pesos, ahora ya se redujo un poco y queremos que todavía disminuya más, con el acuerdo con los gasolineros y al mismo tiempo el apoyo que estamos dando por la reducción de los impuestos en la gasolina y el diésel para que no impacte en la inflación y además no impacte sobre todo en la economía de las familias. Entonces, pero imagínense si el problema no solo fuera el precio, porque el precio del petróleo se fija internacionalmente, más allá de cuánto cuesta producirlo, se fija internacionalmente, igual la gasolina, igual el diésel. Imagínense si el problema no solo fuera el precio, sino que no tuviéramos. Hay muchos países, particularmente en Asia, que la están pasando muy mal porque no tienen abasto de combustible, porque a quien acostumbraban importar, pues no solamente están más caros, sino que no llegan por lo que está ocurriendo en Irán, en el estrecho de Hormuz, Entonces fue un gran acierto y además para garantizar la soberanía, esto que hablaba hace un momento, para garantizar un país soberano, entre otras cosas tenemos que garantizar la soberanía energética. Primero, tener gobiernos que respondan al pueblo de México y a la nación y no gobiernos que respondan al extranjero. Y entre otros, la soberanía energética. Vamos muy bien en el incremento de la producción de electricidad, vamos bien en los combustibles derivados del petróleo y ahora lo vamos a presentar ya muy pronto, es el programa para fortalecer la soberanía en gas natural, porque importamos 75% del gas que consumimos. Entonces tenemos que fortalecer la soberanía en gas natural y aumentar las fuentes renovables de energía, no solo porque ayudan al medio ambiente, sino porque garantizan soberanía, porque el sol pues lo tenemos aquí, el viento lo tenemos aquí, la geotermia la tenemos aquí.
Presidenta, me faltó preguntarle si se tiene un cálculo de cuánto nos ha ahorrado como país el hecho de que entrara en operaciones el AIFA y no el aeropuerto de Texcoco. Y la segunda, hay muchos abusos en todo el país de las y los gasolineros, y muchos de esos permisos se otorgaron en los gobiernos del PRI y del PAN. No se trata de ser mal pensados, pero el gobierno federal está subsidiando y de repente hay lugares donde la tarifa está muy elevada. La pregunta concreta es, ¿ha pensado usted en darle más herramientas legales a la Profeco, más recursos, para que puedan poner un alto a estos abusos, un verdadero alto, que pareciera incluso un nado sincronizado para generar malestar social de cara a lo que se viene en nuestro país? Y habría forma, es una simple pregunta, de revisar si realmente se otorgaron esos permisos de manera correcta, porque hay muchos lugares donde se sabe que los dueños o los que, bueno, tienen la concesión, que no son propiamente dueños, pues tienen una afiliación incluso partidista. Hay que hablar, digamos, de lo bueno y también de lo que nos falta, vamos a ponerlo de esa manera. El acuerdo voluntario que hicimos para el precio de la Magna ha sido muy bueno y hay muy pocas gasolineras que las presenta o marcas de estaciones de servicio que no están cumpliendo. La mayoría están cumpliendo y es un acuerdo voluntario. ¿Qué tuvo que haber? ¿Qué fue lo que se trabajó en esas mesas de diálogo con los gasolineros? Número uno, que Pemex pudiera dar un precio justo en las terminales para los que le compran a Pemex, porque recuerden que en nuestro país, a partir de las reformas del periodo neoliberal, se permite importar de manera directa. Antes el único importador de petrolíferos era Pemex. Hoy los privados pueden importar desde fuera. Eso ya no lo cambiamos en las últimas reformas, lo mantuvimos. Entonces, Pemex hizo una parte para poder garantizar el precio en las terminales y se fijó un precio máximo de ganancia del gasolinero asociado a sus costos de producción y a la ganancia que puede tener por la venta de gasolina. El precio de 23.99 o menos se mantiene en alrededor del 85% de las gasolineras del país para la gasolina Magna. Los que no cumplen son algunos que no quisieron firmar o algunas zonas del país donde es más costoso la distribución de combustible, por ejemplo el sureste. En Quintana Roo está un poquito más de 24 pesos la gasolina porque tiene que estarse transportando o de Puerto Progreso o de otros lados y es mucho más caro el transporte. Ahora que el Tren Maya de carga esté funcionando, también va a permitir bajar el precio de la gasolina, porque va a ser mucho más barato y más accesible el transporte de carga de combustibles. Entonces, la mayoría cumple con 24. Entonces, eso es muy bueno, porque se ha cumplido. El mismo precio del 25 se mantuvo para el 26. Y hoy la mayoría de las gasolineras venden la gasolina Magna a menos de 24 pesos. ¿En dónde le están cargando? En la Premium y en el diésel. ¿Por qué subió el precio del diésel? Por la situación en el Golfo, en Irán, en el Medio Oriente en general, por la guerra en el Medio Oriente. Subió pues porque ya no hay escasez, digamos, por el cierre del Golfo y al mismo tiempo, pues, porque han sido bombardeadas algunas instalaciones que tienen que ver con la producción de hidrocarburos. Entonces, el precio del barril estaba en $60 y hoy está en más de $100 el barril. Entonces, subieron el precio del diésel. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, te bajo el impuesto para que puedas bajar el precio del combustible. Ahora estamos sentándonos con los gasolineros para decir, no puedes venderlo a 30, no puede ser, es injusto, vamos a acordar
un precio de manera voluntaria, como en el de la Magna, que sea responsable en términos de las finanzas públicas, pero que no tenga estos excesos para las gasolinas. Y hasta ahora la mayoría ha colaborado y ya muy pronto se va a informar, y si podemos dar más, son mesas permanentes, pues vamos a dar más para bajar el precio del diésel. La Premium, ahí sí, pues como tiene sustituto, que es la Magna, entonces ahí la Premium pues ya no es tan necesario tener un acuerdo voluntario. Entonces, hay el acuerdo voluntario para la Magna y vamos ahora con el diésel. ¿Quiénes no están cumpliendo? ¿Quiénes, si se pasan de vivos, pues tienen una sanción? Pues ahí actúa Profeco y actúa ASEA también, esta agencia que tiene que ver con asuntos ambientales de las gasolineras. Entonces, ambos participan para poder pues sancionar a los gasolineros que tienen alto precio o que de plano no están cumpliendo con las normas.